Hola, ¿cómo están todas? Bienvenidas un jueves más, que gracias a Dios por el privilegio de poder compartir como damas alrededor de la Biblia. Y bueno, hoy Dios una vez más me da el privilegio de estar aquí, un poquito nerviosa otra vez siempre, nunca se dan esos nervios. Y bueno, la vez pasada se dieron cuenta que yo hablo un poquito rápido, ¿sí? En mi mente yo estoy hablando súper lento, pero la realidad es otra, entonces si ven que estoy yendo rápido me hacen así, ¿sí? No les dé pena. Pero bueno, de verdad dándole muchas gracias a Dios porque es un privilegio inmerecido, como siempre lo digo, y Él nos tiene en cuenta para, como cantamos, de verdad por su gracia, por esa sublime gracia, usarnos a todas. Y bueno, hoy vamos a continuar aprendiendo acerca del Sermón del Monte. Si se acuerdan, estamos allí, Mateo 5, si quieren irse ubicando, ¿cierto? Estamos aprendiendo de ese sermón que un día Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, le enseñó a sus discípulos, a aquellos que llegaron a sentarse ahí a sus pies. Y hace 15 días empezamos una nueva sección donde Jesús nos está enseñando acerca de la ley y de la gracia. Si se acuerdan, hace 15 días empezábamos ahí con el versículo 17 y aprendíamos que Jesús no vino para quitar la ley, para abrogarla, para quitarle su validez, sino que por el contrario, Él vino para cumplirla totalmente. Viendo y aprendíamos que Él es el único, ¿no? El único que puede cumplir toda la ley a cabalidad. Hace 8 días, Edna nos enseñaba, pues de verdad, lo perfecta que es la palabra de Dios. Entonces Jesús continuó enseñándoles acerca de esa ley de los profetas, diciéndoles, miren, es que ya es perfecta, o sea, y hasta lo más pequeñito y más minucioso se va a cumplir. Y también aprendíamos su importancia en nuestra vida. Y bueno, hoy vamos a continuar ahí con el versículo 19 y ahora Jesús pasa a hacerlo un poco más práctico para ellos. Ya les habló de lo que Él era, de lo que era su palabra y ahora les va a decir qué espera de ellos. Y les pido me acompañen ahí a leer. Ay, creo que no tengo el control. Me acabo de dar cuenta, tranquila. Vamos a ir leyendo. Ahí en el versículo 19 les pido me acompañen. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Y ahí vemos nuestra enseñanza de hoy, se llama, y es una pregunta, ¿vidas de gracia o de desgracia? Y Jesús va a decirle a sus discípulos que ellos pueden elegir, ¿sí? Decidir vivir vidas que los lleven a desgracia o unas vidas que los va a llevar a disfrutar la gracia de Dios. Y hoy Jesús nos va a hacer la misma pregunta, ¿qué quieres tú hoy? ¿Vidas de gracia o de desgracia? Y les pido me acompañen orando y comenzamos a estudiar nuestro pasaje. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, tantas gracias te doy por el día de hoy, por el privilegio que nos das a todas de estar aquí, por darnos la salud, la vida para poder un día más aprender de tu palabra, de lo que tú tienes tan hermoso para nosotras. Y hoy, Dios, vengo delante de ti humillada para pedirte que seas tú, Dios. Tú sabes que yo nada puedo, tú sabes lo débil que soy, Dios, te necesito. Y te pido que tomes el control de mi boca, de mi mente, de cada cosa, Dios. Aún toma el control también de nuestros corazones para escribir en ellos y poder ser esas mujeres, esas maestras de bien que viven por tu gracia y enseñan la palabra de Dios con sus vidas, con sus bocas. Dios, queremos vivir para ti, ser parte de que Colombia y las naciones te conozcan, Dios, pero ayúdanos a entender cuánto te necesitamos. Te ponemos este tiempo en tus manos, Padre, y es en el nombre de Jesús que lo hacemos. Amén. Bueno, entonces, en primer lugar vamos a ver ese propósito de la enseñanza de hoy. Y bueno, ¿qué quiere Dios para nosotras? Bueno, Él va a enseñarnos y recordarnos que para ser esas discípulas que viven y enseñan su palabra, debemos entender nuestra incapacidad y depender completamente, no 50%, no, completamente de su gracia, para poder ser así todas nosotras maestras de bien que son parte activa de Colombia y las naciones para Cristo. Sí, es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Y el bosquejo, muy sencillo, vamos a estar viendo primero esa vida de desgracia, esas vidas de desgracia en la primera parte del versículo, y luego estaremos viendo esas vidas de gracia. Y en ambas partes vamos a ver la descripción de esa vida, cómo es alguien que tiene esa vida, y su aplicación directa pues a nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a empezar
con vidas de desgracia, ¿cierto? Así llorando como esa mujer, vidas de desgracia. Y creo que ninguna de nosotras quiere tener esa vida, pues por lo menos yo no. Y Jesús aquí le va a decir a sus discípulos, mucho ojo, porque el que haga estas cosas va a resultar con vidas de desgracia. Y hoy Jesús quiere hacernos esa advertencia. Y leamos ahí otra vez esa primera parte de nuestro versículo. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y vamos a ver primeramente su descripción, ¿cierto? ¿Cómo es esta vida o a quién le pertenece esta vida de desgracia que Jesús les está diciendo? Y para esto vamos a ver primero su conducta, ¿sí? Cómo se comportan estas personas, ¿sí? Que van a resultar teniendo vidas de desgracia. Y vamos a estudiar aquí pedacito por pedacito, como siempre lo hacemos estudiando la palabra de Dios. Y el versículo comienza diciendo, de manera que, ¿cierto? Y ese es un conector, ¿cierto? Los conectores, ¿para qué sirven? Para conectar ideas. En este caso, este conector se usa para decir, bueno, lo que viene a continuación es resultado, consecuencia, o lo estoy diciendo a causa de algo que acabo de enseñarles. ¿Y qué nos viene diciendo Jesús? Ya lo repasábamos ahorita, pero Jesús les dice, miren, yo cumplí toda la ley y vengo a cumplir toda la ley y quiero que entiendan que toda ella se va a cumplir, es perfecta y entonces ustedes no deberían por qué abrogarla. Si yo no la abrogo, si yo la vivo, ahora ustedes lo que tienen que hacer es vivirla también. Jesús les estaba llamando a seguir su ejemplo. Les decía, bueno, si yo, ¿cierto?, no la incumplo, si yo más bien vengo a cumplirla en su totalidad, pues ahora les hago una advertencia y es que ustedes mucho menos, mucho menos deberían tenerla en poco. Y bueno, continúa diciendo que cualquiera, y esta parte es bien interesante porque, pues si bien vamos a ver aún en el versículo que sigue la siguiente vez, él está hablando, digamos, un poquito de una conducta que era regular en los fariseos y los escribas. Él le está dando esta advertencia y le dice que cualquiera puede caer ahí. ¿Sí? No crean que esto va solo a los que enseñan la Biblia, a los que tienen el don de la enseñanza, pues pensando en nosotras, a los que son maestros, líderes, no. Esto es algo y una advertencia que es para todos. No importa quién seas, tengas o no una relación con Jesús, y si la tienes, seas el bebé más chiquito o la más madura de todas, esto va para ti, ¿sí? ¿Y cuál es la advertencia? ¿O qué les dice? Ojo, bueno, que quebrante, cualquiera que quebrante. Y vamos a estudiar aquí esta palabra un poquito más a profundidad, y bueno, viendo qué significa, quebrantar habla de disolver o deshacer una ley que tiene carácter obligatorio. Entonces está esta ley que es mandatoria, obligatoria, y pensamos obviamente Jesús hablándoles de la Biblia, de las leyes, los profetas, les dice, ojo con deshacerla, con disolverla. También habla de anularla, ¿cierto? Hacerla nula, subvertirla, acabarla, privar con su autoridad. Y bueno, digamos que estudiando el tiempo, perdón, creo que aquí me adelanté, pensé que aparecía ahí, pero creo que se nos borró, habla de un tiempo aoristo, y bueno, creo que aquí no muchas entendemos qué significa esto. De hecho es un tiempo que en el español no existe, pero es interesante porque es un tiempo que nos deja pensar en la eternidad, que tiene implicaciones eternas, y aún es un tiempo que no se enfoca tanto como en el momento en el que pasa, sino en la acción en sí, o sea, lo grave es la acción, ¿sí? Como el enfoque. Y aquí Jesús les está diciendo, miren, ojo con esta acción, que aún va a afectar su eternidad. Y luego es un verbo que también está en activo. Activo significa que es algo que yo decido hacer. ¿Sí? No es que, es que el diablo me obligó a quebrantar la ley, no. Es algo que yo decido. ¿Sí? Es que los fariseos nos obligaron a quebrantar. No, Jesús les está diciendo, ustedes toman esa decisión. Y además es subjuntivo. Significa que es una posibilidad. ¿Sí? Entonces les está diciendo, ojo, porque pues, es una posibilidad que cualquiera de ustedes caiga en esto. Y veamos cómo se mencionan algunos versículos. Ahí en Juan 7:23 dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Y bueno, para que entendamos, obviamente, si conocemos la mayoría aquí, el día de reposo era ese día apartado para Dios, ¿cierto? En que no podían hacer muchas cosas, era dedicado a Dios, pero ellos, para no quebrantar, anular, ir en contra de la ley, decían, bueno, si un niño está para circuncidar ese día, no importa, lo vamos a hacer, pues porque es para poder cumplir con la ley. Entonces, ahí entendemos un poquito el sentido de esa palabra quebrantar. Y en el versículo siguiente me impactaba mucho, dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, es esa palabra, las obras del diablo. Y piénselo, el diablo viene a destruir, a matar, a hurtar, y Jesús vino a deshacer, a anular,
a quitarle la autoridad al diablo. Y ahora qué triste que Él les está diciendo, pues yo vine a hacer todo eso y qué triste que ustedes vengan a quebrantar lo que yo les estoy ordenando, ¿sí? Entonces ahí entendemos un poquito esta palabra. Pero estudiándola aún más y viendo como algunas referencias, veía como 3 caras que podemos, pues como podemos entender esta palabra quebrantar, que nos abre un poquito más los ojos. Y en primer lugar, un sinónimo que podemos usar es romper, ¿sí? Romper una ley. Y un sinónimo, desobedecer. Y aquí puede que sea por ignorancia o a sabiendas, que yo sé que está esa ley y la rompo, o bueno, tal vez no conozco bien la ley y termino rompiéndola. Si de pronto voy por la autopista y manejo muy rápido y no sabía que el límite era 60, pero igual la rompí, igual rompí la ley, la quebranté, ¿cierto? Y les pido me acompañen a Salmos. Vamos allá a Salmo 119. Y aquí pues el salmista, el rey David, está haciendo una comparación de unas personas que quebrantaban, rompían, invalidaban la ley y pues lo que él decidió hacer, para que entendamos como lo que es romper la ley y el opuesto, ¿sí? Y ahí en el Salmo 119, vamos al versículo 126, ¿sí? Ahí a mitad de la Biblia pueden encontrar este pasaje, ¿sí? El 126, vamos a leer hasta el 128, ¿listo? Dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y ese invalidado es la misma palabra y habla de violar, ¿sí? De romper, es un sinónimo. Dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos. Y ese estimar rectos es como el antónimo. ¿Sí? Estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Entonces vemos que ese romper implica que yo, sí, conozco la ley de Dios, pero yo digo, ay, no importa, yo voy a hacer lo que a mí me parece bien y voy en contra y la rompo, ¿sí? Además, otra palabrita que podemos comparar, un sinónimo es suprimir, ¿sí? Y aquí esta palabra suprimir habla como de que cogemos la Biblia como un buffet. Entonces, digo como, bueno, esto sí, pero esto seguro no es verdad, o esto no lo voy a creer, y esto pum, lo borro y lo elimino. Y vamos ahí a Deuteronomio, y tristemente creo que esto es una práctica muy común en el ser humano. Incluso vemos muchas religiones que cogen la Biblia y le cortan versículos. Sí, es muy común, y aún qué triste porque como hijas de Dios y conociendo la Biblia también lo podemos hacer, como les decía, cuando la cogemos como un buffet. Entonces esto sí lo obedezco, pero esto no, ¿cierto? Como que esto sí, seguro que Dios me lo dijo, esto seguro no. Y vamos a ver ahí Deuteronomio 12:32. ¿Listo? Y ahí Moisés les está dando, si se acuerdan, Deuteronomio se está dando la ley por segunda vez, y ahí él entonces les hace como una advertencia. Y ayuden, bueno, vamos a leer ahí, acompáñenme, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces, ¿qué es romper? Quebrantar la ley, suprimirla es añadirle o quitarle. ¿Sí? Yo la altero a mi gusto. Y pues si Dios lo dejó ahí en la Biblia es porque el ser humano tiende a hacerlo, ¿no? Y bueno, por último, suavizarla. Y esta también creo que muchas hemos caído ahí. Y ahí en Deuteronomio 27, y ese suavizarla habla como de quitarle la autoridad, como decir, bueno, sí, Dios dice eso, pero seguro es como exagerado, seguro era de esa época, hoy en día no aplica, porque es que el mundo enseña esto otro. Entonces, un ejemplo, esperar hasta el matrimonio, no, eso pues como exagerado Dios, ¿no? Entonces decimos, no, pues seguro sí, pues el que quiera, el que pueda, pero el que no, pues bueno, que le haga y pruebe a ver, ¿cierto? Y tendemos, y el mundo tiende a hacer eso. No, eso seguro eran mandamientos de antes, pero hoy en día no, y las suavizamos, y con muchas cosas nos pasa. Y vamos a leer ahí Deuteronomio 27, creo que ya todas llegaron menos yo. Y ahí para que vean el contexto vamos a leer el versículo 1, ¿cierto? ¿De qué está hablando? Y dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y de nuevo, como les decía, viene ahí Moisés dándoles toda la ley, esos mandamientos, y luego les empieza a hacer unas advertencias, y leamos el 26, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, irá todo el pueblo, amén. Y ese confirmar, ¿cierto? El que no confirmare es eso, el que suaviza. Y esa palabra confirmar habla de ratificar, establecer, afirmar, decir es que así es, ¿cierto? Y de nuevo, sí, podemos caer en eso. Leemos la Biblia y decimos, en vez de así es, yo creo que así no es, ¿cierto? Yo creo que está como exagerado, de pronto allá lo enseñan como exagerado y no tomamos la Biblia como es. Entonces ya entendemos un poquito más de qué está hablándoles Jesús y sigamos estudiando el versículo. Les dice, bueno, de manera que cualquiera que quebrantare uno, y me detenía ahí y me llamaba mucho la atención porque vemos que nomás quebrantar un mandamiento ya nos hace
parte de este grupo, ¿no? Ya nos descalifica. Y aquí pensaba en Santiago, ¿cierto? Lo tenemos ahí en las pantallas. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto. ¿Sí? No dice como, ay, bueno, mínimo tienes 8 chances. No, dice, nomás con uno ya. Dice, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces vemos aquí que Jesús les está diciendo, miren, con mínimo uno, ya bailas, como decimos los jóvenes, ¿cierto? Y bueno, dice, ¿uno de qué? Bueno, de estos mandamientos muy pequeños. Y aquí pues les recuerda justo lo que les viene mencionando. ¿Cuáles son esos mandamientos? Bueno, la ley y los profetas, era lo que la Biblia había hasta ese momento. Para nosotros pues es toda la palabra de Dios. Así rompas uno de estos mandamientos y luego les dice muy pequeños. Y aquí les está recordando eso que vimos hace 8 días de la J y la tilde, ¿se acuerdan? Que él decía, miren, es que ni la J ni la tilde va a pasar, todo se va a cumplir. Y ahora les dice, así que si ustedes deciden tomar una de esta J y dicen, ay, es que es la J, pues rompámosla, eso no pasa nada. Les dice, no, ya, con eso no les va a ir bien. Y entonces vimos ya cómo es su conducta, ahora veamos cómo es su enseñanza, ¿sí? Y aquí esta primera partecita de y así me llamaba mucho la atención, porque digamos que la primera vez que leí este pasaje yo decía, no, es el que se sienta a enseñar la Biblia, pero por el otro lado la está incumpliendo. Pero no, esto va más allá, y está hablando de que por mi manera de vivir, por mi manera de conducirme, yo le estoy enseñando a la gente que me rodea a quitarle autoridad a la Biblia, a desobedecerla, a subestimarla. ¿Sí? Entonces es peor aún, ¿sí? Es que yo con mi vida, con mis hechos, y tal vez hable muy bonito, pero con cómo me estoy comportando, le estoy enseñando a la gente a mi alrededor que es que la Biblia no es la autoridad suprema, que es que podemos quebrantarla, es bueno desobedecerla, ¿sí? Y bueno, esa palabra enseñar habla de pues, alguien que sostiene un discurso frente a los demás para instruirles, para inculcarles una doctrina. Y qué triste, ¿no? Porque está diciendo que esas personas que quebrantan la ley ahora están inculcándole a los demás a su alrededor a que también lo hagan. Y bueno, termina diciéndole que a los hombres. Y esta parte no está hablando solo de los hombres masculinos, sino a todos, hombres, mujeres, el género, sí, la raza humana, perdón. Y aquí de verdad Dios me llevó a pensar tantas personas que nos rodean, ¿no? Que están viendo. Y piensen quiénes los están ahí observando. Piensen en sus hijos, en sus hermanos, en sus papás, en sus tíos, en sus abuelos, piensen en sus vecinos, compañeros de trabajo, piensen aún en la gente aquí en nuestra iglesia, ¿cierto? Nuestros hermanos en Cristo, todos nos están ahí observando. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Será que con mi vida yo les estoy dando excusa para que ellos digan, ay, si es que uno también puede romper la ley de Dios, quebrantarla y no pasa nada, ¿cierto? Y por último, Jesús les dice, bueno, los que hacen esto, va a venir un resultado y aquí es donde vemos esa vida de desgracia, una vida que no va a traer nada bueno. Y les dice, bueno, esa persona que rompe la ley y además le enseña a los demás a quebrantarla, pues será llamado, bueno, muy pequeño. Y esta palabra muy pequeño, aquí vemos algunas menciones, pero habla de alguien que tiene muy poca estima, ¿sí? Que tiene muy poco valor, mejor dicho, el peorcito de todos. Y aquí vemos en Mateo 2:6, dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y bueno, conociendo la historia, Belén era una ciudad chiquitica, ¿sí? O sea, era poquita importancia, o sea, en realidad no era importante pues, para los judíos antes de que naciera Jesús, pero no era nada importante, era muy pequeña, ¿sí? Y Jesús está comparando aquí, bueno, usamos esto para entender, ¿no? Algo muy pequeño que no, o sea, la gente, Belén, y todos eran como, sí, Belén por allá. Pienso como chibolo, ¿cierto? Que nosotros ya lo conocemos, pero creo que uno le pregunta a la gente, chibolo, ¿cierto? Es una ciudad pequeña aquí en Colombia. Pero Jesús les dice, bueno, Belén ya no es pequeña porque de ahí nació el Salvador. Entonces vemos el opuesto, ¿no? Pero pequeño habla de eso. Y en Corintios también me impactaba este ejemplo, dice, porque hablando Pablo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Entonces vemos aquí que alguien pequeño es alguien indigno, ¿sí? Alguien que no tiene exaltación alguna. Entonces él les dice, bueno, si ustedes son como esos que quebrantan y así enseñan a los hombres, van a ser pequeñitos, van a no tener importancia. Y dice que serán llamados. Y esto habla de no solo como que lo están llamando como cuando las mamás lo llaman a uno, como Sara, venga a lavar la loza, no solo habla de eso, sino de que le dan un título, ¿sí? Y es como el rango que se le da, entonces, tú vas a ser príncipe, ¿cierto? Aquí está hablando de eso. Y es impresionante porque es en futuro, o sea, esto sería en el futuro, pero además es pasivo. ¿Y quién es el que los va a llamar pequeños? Pues Dios.
¿sí? Dios que todo lo ve, pero además habla de indicativo, ya no es una opción, sino que si tú decides quebrantar, esto va a pasar, ¿sí? Dios les está prometiendo lo que viene, y es que van a ser llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Y bueno, el reino de los cielos es ese reino físico que Jesús pues venía a establecer aquí en la tierra, es ese reino físico tangible que se va a establecer un día aquí en la tierra, y es ese reino que Jesús le estaba ofreciendo a los judíos. Recordemos que estamos en un contexto judío aquí en Mateo, y él venía a ofrecérselos, pero ellos que hicieron, lo rechazaron. Y entonces ese reino quedó aplazado y ahorita es un reino espiritual, ¿sí? Dios nos está usando a nosotros para ganar más almas para ese reino, pero cuando Jesucristo venga, Él lo va a establecer. Está hablando de ese reino. Y estudiando un poquito, y bueno, no nos vamos a meter mucho aquí, pero Jesús sí les dejó ver mientras Él estuvo aquí que iban a haber posiciones en ese reino, ¿sí? Y dependía de cómo vivieran su vida ahí, cómo trataran a Jesús, cómo creyeran la Biblia, ellos iban a tener renombre, iban a ser exaltados con Jesús o iban a ser literalmente como los barrenderos allá en el reino. Yo creo que nadie quiere ser allá el menos, sino que todos querían disfrutar y ser exaltados con Jesús, pero Él les está diciendo, ojo, ¿por qué? Y bueno, esto es algo que a los seres humanos nos importa mucho, ¿no? Las posiciones, y Jesús lo sabe y entonces dice, bueno, ojo, porque de verdad no les va a ir bien, van a tener vidas de desgracia, no solo aquí, sino por la eternidad, que es mucho peor. ¿Sí? Y entonces, ahora, ¿cómo lo podemos aplicar a nosotros? ¿Sí? Porque esto es, digamos, en un contexto más judío, pero pasémoslo a nosotros. Y aquí Dios me preguntaba y me hacía esta pregunta de si será que somos como los fariseos y los escribas. Como les decía, Jesús aquí está hablando de una conducta que era muy común en ellos. ¿Sí? Y vamos ahí a Mateo, les pido me acompañen, vamos a ver un ejemplo muy clarito de cómo los fariseos hacían esto. Y pues aquí Dios me cuestionaba, bueno, ¿será que nosotras como hijas de Dios llegamos a ser como ellos? ¿Sí? Y vamos a Mateo 15 y vamos a leer, ¿sí? Del 3 al 9. Mateo 15 del 3 al 9. Listo, y voy a leer ahí. Dice, respondiendo él, Jesús, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ahí vemos una ilustración perfecta de lo que Jesús les está hablando. Y piénsenlo, ¿no? Estos hombres, ellos ponían por encima de la ley de Dios, ellos la quebrantaban, la suprimían, la invalidaban, la rompían, por tener por encima esas tradiciones que ellos mismos se impusieron, cosas que ellos mismos crearon. Y me impactaba porque ellos decían con su boca servir a Dios y seguir a Dios y ser, mejor dicho, la mano derecha de Dios, pero en realidad ni siquiera le honraban. Dios dice, miren, es que en realidad ellos están muy lejos de mí y ellos no buscaban conocer a Dios, ni obedecerle, ni glorificarle. Ellos solo buscaban su propia gloria, que la gente dirá, uy, sí, ellos sí que son súper religiosos, mejor dicho, temámosles. Eso era lo que ellos querían. Y saben, muchas veces podemos ser nosotras así, y uno fácilmente los juzga, ¿no? Uy, esos fariseos, de verdad, y hoy en día no es como un insulto que, usted es un fariseo, ¿cierto? No es algo lindo, pero pensaba que muchas veces podemos ser así, y decimos amar a Dios, venimos a la iglesia, pero con nuestra vida mostramos todo lo contrario, y tal vez ponemos por encima de la palabra de Dios, mi experiencia, lo que este mundo me dicta, lo que mi corazón me dicta, ¿cierto? Y terminamos siendo como los fariseos. Y aquí unas preguntas, ¿sí? Y bueno, ¿cómo está nuestra obediencia a la Biblia? ¿Sí? De eso se trata, de mi obediencia completa a la Biblia. Y algunas cosas que nos ayudarán a evaluar mejor. Dice ahí, ¿será que somos selectivas con las cosas que obedecemos? Entonces, esto sí, pero esto no. O esto seguro, hagámonos los de la vista ciega. Además, o tal vez, otra manera es, no, yo obedezco a Dios, pero a mi manera, ¿cierto? Como digamos con Saúl una vez, obedezco pero a mi manera, y entonces aquí pensaba, no, es que yo sí me someto a mis papás, a mi esposo, pero cuando me dice esto y me saca la piedra, pues ahí no me someto, ¿cierto? Y ahí ya estamos siendo como los fariseos.
poniendo mis emociones por encima de la palabra de Dios, y creo que a todas nos ha pasado, ¿sí? Además, ¿qué es lo que rige tu vida? ¿Sí? ¿Cuál es esa norma absoluta que tú sigues? ¿La palabra de Dios? O de nuevo, tu experiencia, lo que este mundo nos dice. Aquí pensaba en el tema de la disciplina de los hijos, ¿cierto? Es un tema muy controversial hoy, pero ¿tú qué sigues? ¿Lo que la Biblia enseña? ¿Sí? Y hemos visto aquí aún en ejemplos de cómo de verdad disciplinar a nuestros hijos como Dios lo manda, tiene su fruto. Pero el mundo hoy nos dice, no, no le pongas límites a los niños, deja que te peguen, que corran en círculos y hagan lo que quieran y pinten las paredes, ¿cierto? ¿A quién le creemos? Sí, y el resultado es evidente. Y bueno, además, otro ejemplo más que Dios me regalaba, vamos a Malaquías, justo antes de Mateo lo encuentran. Y es el ejemplo también de los sacerdotes, ¿cierto? De esas personas que supuestamente debían conocer y propagar la ley y enseñarla, pero vamos a ver cómo era su comportamiento. Malaquías 2, del 8 al 9, ¿sí? Justo antes de Mateo encuentras Malaquías. Y dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Y vemos que estos que debían propagar la ley, enseñarla, ¿qué habían hecho? Se habían desviado, se habían apartado, se habían ido por su propio camino. Pero no solo eso, sino que como leíamos ahorita, le estaban enseñando a los demás a hacer lo mismo. Y entonces habían llegado a corromper el pueblo de Israel. Pero Dios les dice, mira, hay malas consecuencias. Les dice, ahora los voy a hacer lo peorcito del pueblo. Van a vivir vidas terribles a causa de eso. Y aquí de nuevo preguntándonos y aplicándolo un poquito a nosotras, pues, ¿será que nuestra vida está causando que otros tropiecen? ¿Sí? ¿Será que yo soy una excusa para que ellos dejen de seguir a Dios? Y aquí pensaba en eso, ¿será que más bien yo animo a los demás a seguir a Cristo, su palabra? ¿O de verdad les doy la excusa perfecta porque dicen, no, mira, pues si Sara no hace esto, pues yo ¿por qué lo voy a hacer? ¿Sí? O si Sara hace esto, pues yo también lo puedo hacer, eso no pasa nada, ¿sí? Aún parecido a lo que hemos venido aprendiendo, yo les doy la excusa para pecar. Además, pensemos, recordemos, como veíamos, ¿no? Hay muchos a nuestro alrededor viéndonos. Y aquí pues también pensaba, ¿qué le vamos a dejar a esas generaciones que vienen detrás de nosotros? Pensando física y espiritualmente, ¿cierto? A los niños que nos están viendo en la iglesia, a nuestros hijos, sobrinos, ¿sí? O pues también a esos hermanitos chiquitos que vienen ahí, que nos ven, vamos a ser como estos sacerdotes que les enseñan a corromperse o a seguir la ley de Dios, ¿sí? Y además, bueno, también habrá consecuencias para nosotros, es algo importante de entender, y si bien la salvación es grande e inmensa para cada una de las personas que la reciben y esa no se altera, ¿cómo nos va a ir un día delante de Dios rindiendo cuentas? A eso sí se va a alterar, sí, eso sí va a depender de cómo pues hayamos vivido nuestra vida aquí. Y aquí pensaba en 1 de Juan 2:28, muchos lo conocen, no lo busquemos, pero es un pasaje que nos enseña que hay dos opciones, que cuando Cristo venga yo corra a Él confiada, alegre, por recibir también esas recompensas para ofrecérselas, o está la opción de ser avergonzadas. Y saben, si vivimos estas vidas, vamos a ser avergonzadas. Vamos, imagínense, cuando Cristo venga, entendamos su salvación y es todo lo que hicimos y todo lo que causamos en los demás, vamos a correr avergonzadas. Triste, ¿no? Además, podemos sufrir pérdida. ¿Por qué? Porque todo lo que hice estuve en pecado en mi carne y todo se me va a quemar. Entonces, todos mis proyectos, todo lo que yo hice en este mundo se va a quemar y nada sirvió para lo eterno. O también vamos a sufrir, perder recompensas. Entonces Dios nos va a decir, mira Sara, esto era todo lo que tenía para ti, pero tú decidiste ir en contra de lo que yo tenía para ti. Entonces, que lo entendamos, ¿no? ¿Queremos ser avergonzadas un día? Creo que ninguna. Pero saben, les tengo malas noticias. Y es que en realidad todas somos como los fariseos y escribas. Y esto es importante que lo entendamos porque, no, yo no. ¿No? Hoy Dios quiere que entendamos que todas, si es por nosotras, vamos a acabar como los fariseos y los escribas. Y aquí un versículo que Dios trae a mi mente. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿cierto? No hay hombre que jamás quebrante la ley. Y si se acuerdan que veíamos que solo con uno ya es suficiente, entonces piensa en esa vez, creo que no nos acordamos tal vez de nuestro primer pecado, pero cuando chiquita, cuando le dijiste esa primera mentira a tu mamá, ahí ya descalificados. Y aún pensé en su día a día, ¿sí? Muchas veces en que estamos quebrando la ley de Dios, en que sí, somos pecadoras. Y hoy Jesús quiere recordarnos eso y aún les estaba mostrando a ellos eso, ustedes no pueden, ¿sí?
Y vamos a ver aquí Gálatas 3, 11 al 13. Pero saben, hay buenas noticias. Porque ustedes dicen, no, entonces a todas nos va a ir re mal, todas estamos destinadas a vidas de desgracia, ¿no? Para eso vino Jesús, ¿sí? Para librarnos de esa condenación a causa de nuestro pecado. Y ahí en Gálatas 3, vamos a leer del 11 al 13, perdón. ¿Listo? Gálatas 3, del 11 al 13. Dice, por tiempo voy a ir leyendo, dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Sí ven? O sea, si es por la ley y por cumplir la ley, descalificadas todas. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, no por la ley, no por hacer, por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, si fuera por la ley, veamos cómo sería. El que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Entonces, vemos, imposible, ¿no? Se necesita la fe, pero ¿la fe en qué? Bueno, en que Cristo, ahí en el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y saben, Cristo sabía que nosotros no podíamos y que si dependía de nosotras, todas estaríamos destinadas a un infierno, porque Romanos 6:23 nos enseña que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Aquí muchas conocemos ese versículo y recuerden que muerte es una separación eterna de Dios en un infierno, en donde todo lo opuesto a Dios está ahí. Y creo que ninguna quiere estar ahí, pero más allá Dios no quería que estuviéramos ahí y por eso Él hizo algo al respecto. Y saben, esa palabra redimir habla de pagar el precio para recuperar, rescatar a alguien. Eso fue lo que Jesús hizo. Él vino, se hizo hombre, Él cumplió con todo, Él sí era perfecto. Pero cuando llegó el momento, Él murió en esa cruz haciéndose maldito por nosotros. Y Él pagó el precio que tú y yo debíamos pagar, ¿sí? Y Romanos 6:23 continúa diciendo que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, por eso, porque Él pagó ese precio que tú y yo debíamos pagar, en esa cruz Él se colgó, Él se hizo maldición, Él pagó por la maldición de la ley, que era que el que rompiera si fuera uno, ¿se acuerdan? Ya descalificado. Y pues aquí, de verdad, ¿cómo no agradecerle a Dios? ¿Sí? Por cómo Él nos redimió de la maldición ahí de la ley. Pero para eso necesitamos recibir el regalo de la salvación. Él le ofrece a todo ser humano, a cualquiera, como dice ahí, la salvación, pero pues depende de cada una de nosotras si recibimos o no su salvación. Y aquí un ejemplo para que lo entendamos un poquito mejor, y bueno, es entender que, primero, nosotras que ya lo recibimos, nosotras ya no estamos bajo la ley. Y entonces me dicen, entonces sí se abrogó la ley. No, se cumplió las demandas de la ley. Y pensemos en un ejemplo, el de la multa, ¿no? Que les decía, entonces yo iba ahí en la autopista y no me acordaba que era 60, pero me pasé y entonces me llega la multa. Según la ley, ¿qué tengo que hacer yo? Pues pagar, ¿cierto? Pero entonces yo no puedo pagar porque yo no tengo el dinero, pero entonces ¿qué pasa? Bueno, alguien viene y paga por mí. ¿Se anuló la ley? No, se satisfajo la ley, ¿cierto? Eso mismo es lo que pasó con Jesús, ¿sí? Él en esa cruz pagó por todos mis errores, por todas las veces que yo he quebrantado, quebranté y quebrantaré la ley de Dios. Él ya pagó por todo eso. Pero saben, esto no es para cogerlo de excusa, porque a veces nos puede pasar, no, pues si ya Dios pagó por todo, pues sigamos pecando porque pues Él seguirá pagando por eso y vivamos nuestras vidas locas, ¿no? Vamos a Romanos 6, sí, a Romanos 6, 1 y el 15. Y vamos a ver que no se trata entonces de coger esa gracia, ¿sí? Que es que Cristo pagó por nosotros, para cogerla ahí, mejor dicho, como excusa para seguir pecando. Dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, de ninguna manera, dice el 2, en ninguna manera. Y el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y hemos aprendido los domingos que ya somos totalmente agradables a Dios una vez le recibimos. Pero ¿saben? Él quiere que vivamos vidas que impacten también a los que nos rodean y aunque impacten nuestra eternidad, que es lo que vamos a estar aprendiendo. Pero para eso necesitamos es vivir vidas de gracia, que es lo siguiente que vamos a ver. Entonces ya vimos esas vidas de desgracia a las que estamos todas destinadas, ¿sí? Vidas que no nos va a ir nada bien porque nosotras en nuestras fuerzas no somos capaces de cumplir la ley. Nosotras solo le vamos a enseñar a la gente a nuestro alrededor a que vayan de mal en peor también. Por eso necesitamos vidas de gracia y volvamos allá a Mateo. Mateo 5, la segunda parte dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Y de nuevo, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Entonces, su descripción. Entonces, ¿cómo se comportan estas personas que pueden disfrutar de esa vida de abundancia, esa vida de gracia? Dice más, primeramente dice más. Entonces vemos que es todo lo opuesto a lo que venimos viendo. Entonces ya sabemos que obviamente no van a ser personas que quiebran la ley, que van en contra de ella, ni que enseñan a hacer lo mismo. De nuevo nos dice que cualquiera. Una vez más, esto es una oferta para todos nosotros, ¿sí? No crean que, ay, es que yo porque soy yo, no, para todos. Pero la condición es el que los haga, ¿sí? Y ese haga habla de actuar correctamente, ¿sí? No es que haga cualquier cosa, sino específicamente esa palabra en griego nos enseña que es alguien que actúa correctamente, que lleva a cabo y ejecuta algo que se le ordena. Y aquí vemos muy bien el sentir de esta palabra. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces, específicamente es el que hace, ¿y el que hace qué? Y pues por el contexto lo entendemos, el que hace todos esos mandamientos, incluso los más pequeñitos, ¿sí? Y entonces son vidas de gracia. Estas vidas de gracia pertenecen a aquellos que obedecen, todo lo contrario que veíamos, que estiman rectos, que hacen, que le dan la autoridad que es a la Biblia. Y entonces asimismo lo enseñan a los demás, dice, y los enseña. Entonces son personas que por vivir de esta manera, con autoridad, con sus palabras y con su conducta, entonces le enseñan a los demás pues a obedecer la Biblia, a darle el puesto que merece en la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, veamos entonces su resultado, y es todo lo contrario, ¿no? De nuevo, este será llamado por Dios, se le dará un título. ¿Cuál? El de grande. Y vamos a ver aquí un versículo para entender más esta palabra, pero habla de un rango de eminencia por su capacidad, alguien que tiene mucha excelencia, ¿cierto? Que tiene mucha importancia, y a quien no le gusta estar en un puesto de esos, ¿cierto? A los seres humanos por lo general nos gustan esos puestos, pero qué lindo, vamos a entenderlo un poco más. Pero bueno, veamos el ejemplo, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y vemos aquí de verdad lo que le importa a Dios y lo que necesitamos para ser llamadas grandes. No es allá tener el título de presidenta, como muchos en este mundo, sino pues tener un corazón de siervo que obedece la palabra de Dios. Es lo que les viene diciendo, ¿sí? Y de nuevo, pues en el reino de Dios, de los cielos, perdón, ya lo entendemos, ¿sí? Pero vamos a ver ahora su aplicación, ya para ir terminando. Entonces, primeramente que entendamos, recordamos, es lo que venimos viendo las últimas veces, y es que solo Jesús es el buen maestro. Y lo leen, ¿no? Uno lee, más cualquiera que los haga y los enseñe. Creo que ninguna dice, uy, yo puedo, yo estoy ahí, ¿cierto? Todas, uy, no, me cuesta a veces, Dios. Pero ¿quién es el que está ahí? Lo veíamos en el 17, yo he venido para cumplirla. ¿Quién es el único que puede cumplir con esta cualidad? Jesús. Nosotras no, ahí yo no puedo estar, ninguna de nosotras puede estar. Sí, vamos a ver, y aquí este versículo me llamaba mucho la atención. Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y si de pronto dudan y dicen, no, seguramente Jesús falló, les animo a leer los evangelios. Ahí nos dejó constancia a Dios de todo lo que Jesús hizo, que era conforme a la voluntad del Padre, vez tras vez lo vemos, pero también cómo Él enseñó a la gente a seguir eso, la voluntad del Padre, y a vivir por lo que valía la pena. Entonces Jesús es el único que puede hacer y enseñar conforme a la voluntad de Dios completamente, ¿sí? Y vamos allá a Mateo 19, una historia bien interesante que yo creo que muchas conocen. Mateo 19 es la historia del joven rico, ¿sí? De ese joven rico que pues quería también estar ahí en el reino de los cielos, y se le acerca a Jesús, y veamos ahí el versículo 16 y 17. Dice ahí, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y vamos a enfocarnos en esa parte cuando él le dice maestro bueno, ¿cierto? Él lo llama maestro bueno. ¿Y qué le dice Jesús? Mira, solo hay uno bueno y es Dios. Y aquí Jesús no le está diciendo, ay no, yo no soy maestro bueno, no me digas eso, no. Le está diciendo, ¿de verdad entiendes que yo soy Dios? O sea, lo que me estás diciendo eres consciente, porque solo hay uno bueno y es Dios. Y aquí este versículo nos confirma Jesús que Él es ese único maestro bueno, solo Dios es ese maestro bueno. Ningún ser humano, aparte de Jesús y de Dios, pues tiene la capacidad en sus fuerzas de ser ese maestro bueno. Y vamos allá a Mateo 7, y este
capítulo es ya terminando el Sermón del Monte. Después de que Jesús enseñó todas estas cosas, veamos cuál fue la reacción de la gente. ¿Sí? Ellos también nos van a dar testimonio de cómo Jesús era ese maestro bueno. Y el versículo 28 al 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. ¿Por qué? Porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces la misma gente se daba cuenta de que Jesús enseñaba una doctrina que iba de acuerdo a la ley, que era hermosa, que de verdad, todos decían, wow, ¿cierto? Se admiraban de esa doctrina, pero ¿por qué? No solo por su enseñanza, sino por su vida, porque su vida lo respaldaba. Eso es enseñar con autoridad. Entonces vemos que en la Biblia se nos deja claro y lo podemos ver y entender. El único maestro bueno, ¿quién es? Jesús. Pero entonces esto nos lleva a entender lo siguiente, y es que solo en Jesús nosotras también podemos ser llamadas maestras buenas. También podemos llegar a ser esas maestras de bien. Solo en Jesús. Él es la solución a este dilema para poder vivir lo que este pasaje demanda. Era lo que Jesús les quería enseñar. Él no quería como, jaja, ninguno va a poder, solo yo, de malas, váyanse todos al infierno, ¿no? Tan lindo, porque Jesús les estaba diciendo, tranquilos, recuerden que yo soy la respuesta. A eso es algo que los está llevando con esta parte de la ley y la gracia. Y eso es lo que Él quiere que entendamos hoy. Él desea usarnos, Él desea que seamos esas maestras de bien. ¿Pero cómo? Solo en Jesús. Y vamos a ver aquí como algunos ítems, ¿cierto? Y lo primero es que este es el deseo de Dios. Sí, vamos ahí, aquí lo tengo. Mateo 28:20 es nuestra gran comisión, ¿sí? Y Dios no nos dejaría algo que fuera imposible. Y vemos aquí el deseo, el corazón de Dios, eso que mandó a sus discípulos a hacer hasta que Él volviera. Y bueno, en la primera parte sabemos, ¿no?, que sí, aquí lo tenemos, ¿cierto? Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, ¿qué les dice? Enseñándoles. ¿Sí ven? Es el deseo de Dios que enseñemos. ¿Qué? Enseñándoles que guarden todas, hasta las más pequeñas, todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el deseo de Dios es que cumplamos, seamos parte activa de Colombia para Cristo, cada una de nosotras. En eso resumimos la gran comisión para nosotras. Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. Es el anhelo de Dios que cada una de ustedes sea usada para enseñar la palabra de Dios. Y ustedes dirán, ay, pero si yo no tengo el don. Bueno, con su vida pueden enseñar cómo seguir la palabra de Dios. Con el consejo que le dan a las demás pueden enseñar, ¿cierto? Y si tienes el don, pues mucho más. Necesitas dejar que Jesús tome el control para que enseñes también con tu boca, pero siempre respaldados con nuestra vida. Entonces vemos que ese es el deseo de Dios. ¿Sí? Entonces, si ese es el deseo de Dios, es porque se puede hacer, y es lo que vamos a ver también. Y vamos a ver que también hay un desafío que Dios nos da, y vamos a ver ahí, lo tenemos en pantalla, Filipenses 4:9. Y este es el apóstol Pablo, ¿sí? Un ser humano de carne y hueso que sufrió, que vivió también cosas parecidas que nosotras, bueno, y muchas más, ¿cierto? Pero él, miren lo que dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y uno lee eso y uno dice, uff, qué desafío, ¿será que yo puedo decir eso? Y ese es el reto, que Dios quiere que nosotras también podamos decir eso, así como Pablo lo dijo. Y piénsenlo, de verdad, ustedes podrían decirle a sus hijos, a su esposo, a sus discípulos, a las personas que lo rodean, oye, mira, si haces todo lo que has visto, has aprendido, has oído de mí, tranquila, porque el Dios de paz estará contigo. Qué desafío, ¿no? Pero entonces dicen, uy, no, esto está como difícil. Bueno, vamos a ver que es posible. Y aquí vamos a Primera de Tesalonicenses a ver más ejemplos, ¿sí?, de seres humanos de carne y hueso como nosotros que lo pudieron hacer. Y ahorita vamos a ver cuál es la clave. Pero es que entendamos que si Dios nos pide algo es porque es posible. Y vamos allá a Primera de Tesalonicenses 4 y vamos a leer del 1 al 3. Y bueno, esta es una carta que Pablo, junto con Silvano y Timoteo, le escribe a la iglesia que está en Tesalónica. Y veamos lo que él les dice, ¿sí? Capítulo 4, y ahí en el 1, vamos a empezar leyendo. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y vamos a parar ahí. Vemos cómo ellos con su vida, con su conducta, con su manera de conducirse, le estaban enseñando a los demás, a la iglesia en Tesalónica y a muchos, cómo de verdad era que teníamos que seguir a Dios. Entonces vemos que por un lado es posible obedecer y vivir por la palabra de Dios, pero además, continuemos leyendo, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y bueno, vemos que no solo con su conducta, sino que aún con todo lo que ellos le compartían, les decían, les enseñaban, estaban animándolos a tener vidas santas. ¿Qué es una vida santa?
una vida que se aparta del pecado para seguir lo que dice la Biblia. Entonces, si ven que es posible, Pablo, su equipo, Silvano, Timoteo eran personas, no solo Pablo, fue el único digno, es que de pronto él era la excepción, no, vemos cómo más personas lo pudieron hacer. Y el deseo de Dios es que en esa lista también estemos todas nosotras, pero saben, Dios también nos da la clave. Él nos dice, bueno, tienes que hacerlo, pero mira cómo lo logras, ¿no? Tan lindo porque Él nos va a dar hoy la clave. Y precisamente es vidas de gracia, es vivir en su gracia. Pero ¿cómo puedo yo vivir en la gracia de Dios? Vamos allá a Gálatas, ya estamos terminando. Vamos a Gálatas y vamos a ir leyendo por partecitas, ahí del 14 al 23. Entonces vamos a leer en primer lugar Gálatas 5 del 14 al 15. ¿Listo? ¿Ya estamos todas ahí? Entonces dice del 14 al 15, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y aquí Pablo le está hablando a una iglesia, a la iglesia en Galacia, y esta iglesia es bien interesante porque es una iglesia que había dejado de lado la gracia de Dios y había caído en el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Bueno, que yo me impongo reglas para poder vivir lo que Dios quiere para mí y agradarle. Y entonces soy yo, Sara, intentando agradar a Dios. Y Pablo les está recordando, no, recuerden que ustedes no pueden, solo les va a ir mal. Y aquí se los recuerda, pero vemos aquí que les dice, ¿cómo pueden hacer ustedes? Porque la meta de ellos era cumplir toda la ley en sus fuerzas. ¿Cuál es la clave para cumplir toda la ley? Les dice, bueno, amarás a tu prójimo, el amor. Porque piénsenlo, si tú amas a tu prójimo, no le vas a mentir, no vas a adulterar, no vas a robar, ¿cierto? Entonces él les está dejando ver, bueno, la solución está en el amor. Pero ojo, porque ustedes más bien se están atacando y mordiendo. Entonces, ¿por qué? Si ustedes quieren, ¿por qué en sus fuerzas terminan mordiéndose unos a otros? Y ahorita les va a presentar ahí la clave, la solución a este dilema que ellos tenían. Y en el 16, vamos a leer ahí del 16 al 18. Digo pues, o sea, esto que viene es como consecuencia de lo que acabamos de leer. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí Jesús por medio de Pablo les deja saber que la solución está en andar llenos del Espíritu Santo. Es que dejen de lado su carne de una vez por todas. Ellos en su carne estaban intentando vivir la ley, pero ¿qué pasa? La carne siempre nos va a jalar a ser como los fariseos, a quebrantar la ley de Dios. Y entonces Él les dice, la solución es que decidan andar en el Espíritu. Y si ustedes andan en el Espíritu, van a ir por encima de la ley, ya no van a estar preocupados, es que tengo que cumplir esto y aquello, sino que el Espíritu Santo, Jesús en ustedes lo va a hacer y ustedes van a tener libertad y van a gozar esa vida de gracia, ¿sí? Y continuemos leyendo y les dice ahora, miren lo que va a pasar si ustedes deciden intentarlo en sus fuerzas, en su carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces les dice, miren, si es por su carne, en sus fuerzas, solo van a fallar miserablemente, porque las obras de la carne, el resultado de vivir en la carne, solo hay desgracia, es lo que venimos viendo. Y ven ahí ese listado tan horrible, es todo contrario a lo que Dios desea para nosotros. Y les dice, qué triste que ustedes siendo ya salvos, teniendo la gracia de Dios a su mano, teniendo el Espíritu Santo dentro de ustedes, estén andando como aquellos que ni siquiera van derechito para el infierno, que no tienen una relación conmigo. Tenaz, ¿no? Que podamos nosotros también caer en eso. ¿Por qué? Por intentar en mis fuerzas, con mis reglas, cumplir esto que Dios nos está pidiendo. Y sigamos leyendo. Ahora Él les va a dar la solución una vez más. Dice más, pero el fruto del Espíritu es amor. ¿Se acuerdan que les decía cómo se cumple uno toda la ley? Con el amor. Ahí está la solución. Muy fácil. ¿Cuál es? Anda en el Espíritu. Deja que Dios tome el control de tu vida y vas a ver cómo Él se encarga de todo. Sí, ya no vas a estar tú ahí esforzándote, hoy sí voy a obedecer a mis papás, hoy sí voy a someterme a mis líderes, hoy sí voy a decir la verdad, ¿no? Sino que vamos a estar ahí pegaditas con Jesús y Él va a decir la verdad en mí, Él se va a someter por mí, ¿sí? Y Él les dice, miren más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Y veamos el 25. Si vivimos por el Espíritu, o sea, si ya naciste de nuevo, si ya tienes una relación personal con Jesús, andemos también por el Espíritu, ¿sí? Porque la posibilidad es que seamos salvos, pero sigamos viviendo en nuestra carne, fallando y viviendo vidas de desgracia. Y como veíamos, las consecuencias no van a ser chéveres, pero ya tenemos la solución y es vivir llenas del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos ser llenas del Espíritu Santo? Y esto no es algo nuevo, ¿sí? Pero siempre es bueno recordarlo, y ahí tenemos Romanos 12 del 1 al 2. Y yo creo que vamos a leerlo rápidamente ahí, creo que nos alcanza el tiempo. Lo conocemos, lo memorizamos en el discipulado, pero ahí está la clave de cómo andar llenas del Espíritu Santo. Sí, Romanos 12 del 1 al 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Paremos ahí un momento. Y aquí es que por recordar el amor de Dios, por su entrega en la cruz por nosotras, por todos esos planes maravillosos que Él tiene para mí, yo cada día llego delante de Él a presentarme, ¿cierto?, en oración, y le entrego mi cuerpo como un sacrificio. ¿Y un sacrificio qué implica? Una muerte. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Es que yo llego y le digo a Dios: Dios, yo sé que este cuerpo solo tiene mal. Yo sé que si es por mí, yo voy a fallarte. Yo no voy a poder cumplir tu palabra, yo no voy a poder ser buena influencia a los que me rodean. Yo te entrego este cuerpo a ti, para que quede allá en la cruz con Jesús, ¿sí? Para que entonces tú tomes el control, que ya no sea Sara la que se mueva aquí, sino tú. Entonces el primer paso es en oración cada día llegar a presentar todos nuestros miembros, todo lo que somos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras debilidades, presentárselas a Él en oración, para después llenarnos y saturar nuestra mente de la palabra de Dios. Y dice ahí, en el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que una vez le entrego a Dios ahí mi carne y la cuelgo en la cruz con Jesús, en oración le digo: yo no quiero, toma tú el control, entonces paso tiempo con Él. Y entonces me meto a la Biblia para conocerlo a Él, para saber qué le gusta, qué no le gusta, qué piensa, y para dejar que mientras voy pasando tiempo, Él va haciendo una remodelación completa, va quitando lo feo y llenándome de lo nuevo. Y entonces, sin yo darme cuenta, por estar pasando tiempo con Él, por haber muerto a mí, wow, hoy no me costó obedecer, ¿cierto? Hoy no me costó someterme a mi esposo, hoy no me costó ser amorosa, hoy no me costó, ¿sí? Entonces vemos la clave, es muy sencillo, ¿sí ven? Pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Sí? Y sé que a todas nos cuesta, pero ahí está, y hoy Jesús quiere animarnos. Miren, tranquilas, esto no es pesado, recuerden, mi carga no es pesada. Simplemente se trata de pasar tiempo con Él y morir cada día ahí en oración. Y bueno, lo último es que va a haber recompensa. Así como en el otro nos iba a ir mal, bueno, aquí va a haber recompensa. Y vamos allá a 1 Corintios. 1 Corintios 3. Sí, y vamos a leer del 13 al 15. Por tiempo ahí me van escuchando si no han llegado. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y vemos aquí que un día vamos a estar delante de Dios, de eso está hablando, cuando estemos en el tribunal de Cristo. Siendo salvas, ya no tenemos que rendir cuentas por nuestros pecados, recuerden, pero sí por cómo le servimos a Dios. Y si decidimos vivir por la gracia de Dios, dejando que Jesús haga todo en mí, tengan por seguro que cuando todo pase por esa prueba de fuego, todo va a salir más brillante y vamos a recibir recompensa, ¿sí? Vamos a recibir esas coronas, vamos a correr felices a Él. Pero si es en nuestra carne o incluso si en rebeldía viviendo aquí en este mundo, todo se va a chamuscar. Y creo que ninguna quiere eso. ¿Sí? Entonces hoy Dios nos está animando a recordar que solo en Él es que podemos cumplir con la gran comisión. Solo en Él es que podemos impactar la vida de nuestros hijos, ¿cierto? De nuestras familias, de nuestros amigos, vecinos, aún de la gente, de nuestros hermanos en Cristo. Y bueno, Romanos 8:17 también dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Él quiere que ese día estemos junto a Él siendo glorificados como su novia, como su esposa, gozando ahí. Pero ¿qué pasa? Si yo no padezco con Él, si yo no muero a mi carne, si yo vivo es por lo que yo quiero y lo que este mundo manda, pues yo no voy a estar ahí siendo exaltada junto a Él, voy a estar avergonzada.
Entonces Dios no quiere eso y por eso nos recuerda esto hoy. Y bueno, aquí unas preguntas para cerrar esta partecita. Dice, ¿manifiestas a Jesús y su palabra con tu vida? Y aquí pues es pensar si de verdad somos esas Biblias andantes, ¿sí? No porque andamos recitando versículos ahí como loritos, sino porque mi vida muestra lo que yo creo, la palabra de Dios, ¿sí? Que mi vida muestra que mi norma absoluta es la Biblia. ¿Y será que yo estoy animando a otros a seguirle? Porque eso es lo que Dios desea, ¿sí? Como les decía, no solo por tener el don de la enseñanza, entonces esto es solo para ellos, no, todas, recuerden que sea cualquiera esta oferta. Él quiere que todas seamos usadas para enseñar con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros actos, la palabra de Dios. Y ahora entiendes que no se trata de imponernos reglas y normas, sino de crecer y esforzarnos en la gracia de Dios, como nos enseña Timoteo. Tenemos que tener esto claro, porque podemos salir de aquí, uy, sí, yo voy a cumplir, pero en nuestras fuerzas, ¿qué va a pasar? Vamos a fracasar, nunca se les olvide. Y bueno, mueres a tu carne cada día para dejar que Jesús tome el control, ¿sí? Y bueno, ya para concluir, hoy Dios nos enseñaba que su deseo es que vivamos vidas de gracia y no de desgracia. Y ya entendemos mucho más esto, ¿cierto? Él quiere que aquí disfrutemos de su gracia, de esa vida abundante que Él tiene para nosotros, que impactemos la eternidad de los demás y no vidas de desgracia, ¿sí? Que lleguemos a ser avergonzadas ahí en la eternidad cuando nos encontremos con Él. Pero también nos recuerda que en nuestras fuerzas definitivamente solo va a haber desgracia, ¿sí? Que lo recordemos. En nuestras fuerzas seremos siempre como los fariseos y los escribas, ¿sí? Pero por eso debemos entender que necesitamos de Jesús. Y primeramente para ti, que tal vez tú dices, uy, pero yo todavía no tengo una relación personal con Jesús, ¿cómo hago para escucharlo en la Biblia? Yo no entiendo cómo es esto. Bueno, aquí al final van a haber dos damas, ¿sí? Creo que es Clary y Eli. Ellos van a estar allí para presentarte la Biblia, cómo poder dar ese primer paso, ¿sí? Y es recibiendo a Jesús, recibiendo ese regalo de la vida eterna del que hablábamos ahorita. Pero para nosotras que ya somos salvas, también necesitamos a Jesús todos los días de nuestra vida para poder así tener un impacto eterno, desde aquí hasta la eternidad, impactar nuestra vida y la de los que nos rodean. ¿Listo? Y bueno, por último, unos anuncios, ya para terminar. ¿Cierto? Y es que en 15 días, más o menos 20 días, 15 días, bueno, en septiembre 15, vamos a estar celebrando nuestro Día de Amor y Amistad, ¿sí? Una bonita oportunidad para poder traer a nuestras invitadas, a nuestras amigas que no conocen de Jesús, para que ellas también escuchen pues del Evangelio y puedan tener una relación personal con Jesús. Aquí animarlas a que oremos por varias cosas. En primer lugar, que estemos orando pues por el evento en general. Oremos por la logística, la alabanza, por todos los aspectos que van a estar sucediendo ese día, la comida, ¿sí? Que pongamos ahí, recurramos a la gracia de Dios para cada detalle, pero también para que estemos orando por nuestra maestra, Sonia, ¿sí? No han sido días fáciles para ella, ¿sí? Ahí el papá está bien enfermo, entonces pues oremos, ella necesita nuestras oraciones y Dios quiere utilizarla, entonces oremos por ella, que Dios le regale ese mensaje y la use grandemente. Y oremos todas para traer pues al menos una invitada, ¿no? Oremos que Dios nos coloque ahí en el corazón a quién traer. Y el siguiente anuncio es que el próximo jueves no vamos a tener reunión, para que ninguna llegue aquí, pues si llegan le pueden hacer visita a Freddy, ¿cierto? Pero para que no estemos llegando, ¿listo? Entonces, bueno, les pido me acompañen y terminamos orando. Entonces recuerden, en 8 días no hay, pero el siguiente, o sea, el anterior al 15, ¿cierto? Ahí volvemos a tener, ¿listo? Entonces, bueno, terminemos orando. Dios, Padre de bondad, de misericordia, gracias Dios por lo que nos enseñabas hoy, por recordarnos lo básico, de verdad nada nuevo, recordar cuánto te necesitamos, tu gracia, de verdad cuánto dependemos de ti. Gracias porque un día tú mandaste a tu Hijo Jesús a venir a esta tierra y a pagar esa maldición que nosotros debíamos pagar. Y también gracias porque por medio de esa obra en la cruz, ahora tenemos acceso a tu gracia y a poder dejar que sea Jesús viviendo su vida en nosotras y nosotras ser simples espectadoras de todo lo grande y maravilloso que tú quieres hacer. Gracias por tenernos en cuenta, por hacernos útiles para tu obra, Dios, y te rogamos que, bueno, tú sabes que nosotras no podemos, somos olvidadizas, y bueno, recuérdanos cada día esa necesidad de presentarnos ante tu trono para morir y ser llenas de ti, y que podamos así, Dios, ser parte activa de Colombia para Cristo y también de las naciones para ti, Dios. Te pedimos que estés en control del resto del día, Padre. Gracias por este tiempo tan especial que nos regalas. Llévanos con bien a nuestros destinos, Dios. Y todo esto te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que les vaya muy bien.